Sí, buenas tardes a todos y todas. Vamos a iniciar esta tarde la conferencia del ciclo de formación correspondiente con el título Dimensión social de la evangelización, que va a ser impartida por don Armando Cester. Don Armando Cester, dentro del ciclo, vivir el mandamiento del amor y el compromiso por la justicia como servicio a los más necesitados y testimonio de la fe. Don Armando Cester Martínez es médico, trabaja como jefe de asistencia médica del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza, ha desempeñado numerosos servicios en Cáritas, director, vicepresidente de Cáritas y presidente de Cáritas Aragón, consejero de Cáritas Española y vicepresidente de la Comisión de Comunicación. En la actualidad es consejero de Cáritas por designación episcopal y desde el año 19 patrono de la Fundación Foessa. Ha sido delegado episcopal para apostolado seglar y para la coordinación pastoral de las cofradías. Licenciado en Teología Fundamental, además de Medicina, en la Facultad de Teología de Cataluña, se doctoró con una tesis doctoral con el título Cáritas, testimonio del amor de Dios, signo de credibilidad eclesial y ámbito de evangelización. Como veis, el título de la tesis doctoral es parecido al título general del ciclo. Por esto, pues, por parte de la Comisión de Formación se pensó que Armando Cester era la persona indicada o una de las personas indicadas para darnos esta conferencia. Actualmente es profesor del Instituto Diocesano de Estudios Teológicos para seglares en Zaragoza y es colaborador del Centro de Estudios Teológicos de Aragón y profesor de Teología Catequética que se imparte en el mismo centro. Bien, como veis, es una persona polifacética, pero sobre todo, yo lo conozco de hace algún tiempo, es un hombre, diríamos, cristiano, como decía el señor de Nicodemo, es un hombre que se le ve, es un hombre fundado en la fe. Y esa quizá es su característica fundamental, aparte de una simpatía y capacidad de empatía grande, como veréis cuando imparta la lección. Adelante, Armando. Bueno, José Manuel, pues creo que se me escucha y se me escucha bien. Muchas gracias. Pues sí, me tocan estas horas de posiesta, ¿no? No sé si estamos en época de posverdad, estamos en época de posiesta, que aprendamos, que reflexionemos conjuntamente y, bueno, hacerlo desde, yo creo que la profundidad teológica, con un lenguaje, como decimos en Aragón, muy claro y que lo podamos entender, y independiente de lo que os pueda contar, también acercaros mi experiencia y la experiencia de compañeros que hemos estado siempre en Cáritas. Bueno, tenemos Tajo. Me toca animaros, no podéis dormiros al otro lado de la pantalla y vamos a hacer una primera introducción, ver lo que es la evangelización en un momento, porque son a veces conceptos que los decimos y bueno, no sé si los tenemos claros. Bueno, oportunidad del tema. Hoy el Papa Francisco, ya sabéis, los papas cuando hacen el primer documento, es su documento programático, es por donde va a ir el aire, que decimos en Aragón, ¿no? Cuando escribe Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica, habla de evangelización. Habla de evangelización desde el encuentro personal con alguien. Ese alguien para nosotros es Jesucristo. Ya Benedicto XVI, ¿os acordáis? En la Deus Caritas Es, en el número 1, hablaba que ser cristiano no era... era encontrarse sobre todo con esa persona, sentirse que era Jesucristo, sentirse invadido por él y dar respuesta a ese amor. Aquí igual, aquí sigue ese magisterio, porque no puede ser de otra manera, Francisco, habla del encuentro con Jesucristo y que sintiéndonos amados por él, que es lo que nos mueve a nosotros la caridad, ¿no? Deseamos desde nuestra conversión devolver ese amor hacia los demás porque nos hace feliz y así lo entendemos. Es algo complicado y a la vez sencillísimo, ¿no? Por tanto, la evangelización, el transmitir esa felicidad que nos da con ese encuentro, la Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI ya nos decía que era la identidad y misión de la Iglesia. Y el Papa Francisco, fijaros, en el mismo documento dice que la misión de la Iglesia y de todos sus miembros
de alguna manera se une a la opción preferencial por los pobres. En ese documento une los dos polos, ¿no? Y ocupa, decía él, el centro neurálgico de esa encomienda que tiene rango de categoría teológica, o sea, esa unión de evangelización y pobres, y decía, no es una categoría cultural, sociológica, política o filosófica, o más bien decía, es todo eso, pero sobre todo es una categoría teológica. Y Armando, ¿y eso qué es? Categoría teológica significa en este caso que Dios hace opción preferencial por los pobres. No es que sea una estrategia de la Iglesia, no, que nos interese para hacer más cristianos, ni una cuestión de que nos hayamos dado vueltas al coco a ver qué pasaba, ni porque sea sociológico, ni porque ahora mismo la cultura vaya a favor o en contra, sino es porque Dios ha hecho opción por eso. Por tanto, fijaros, es muy importante. Entonces, lo que vamos a tratar esta tarde es importante, es vigente sobre todo, es actual, pues por supuesto, ¿no? Nos debemos de aventurar en esta reflexión. Bueno, concepto de evangelización, pues si hemos dicho que este encuentro nos hace felices y gozosos, pues es un mensaje de buena noticia. A veces, ahí va, ¿por qué buena noticia? Pues porque verdaderamente nos hace felices, porque verdaderamente, aunque haya dificultades, porque hay a veces sufrimiento, bueno, eso está incorporado a la realidad y como lo sabemos todos de nuestra vida, pero lo vivimos de una manera especial porque nos sentimos acompañados por él, ¿no? Y por supuesto por todos los que creen en él y hacemos comunidad y lanzaos hacia los que no creen en él, ¿no? Bueno, fijaros, el Vaticano II cuando habla de evangelización habla en un primer momento para los no creyentes, es hablarles de Cristo a los no creyentes, y habla de toda la actividad misionera de la Iglesia. Ahora vamos a seguir avanzando. En el Evangelii Nuntiandi, Pablo VI ya habla del anuncio de esta buena noticia a cristianos y no cristianos. Fijaros que el magisterio nunca deja de recalcar que la evangelización es para los que creemos ya y para los que no creen. O sea, la evangelización es una tarea permanente. Por eso a veces cuando pensábamos en la evangelización, las misiones y solo al que no cree, nosotros no nos podemos sentir excluidos de la evangelización. Solo podemos evangelizar si a la vez somos evangelizados. Por tanto, un primer apunte, nosotros somos sujeto y objeto de evangelización. Bueno, hemos dicho primero Vaticano II lo que pensaba, Evangelii Nuntiandi, anuncio a cristianos y a no cristianos, y la Redentor Mission de San Juan Pablo II ya habla de misión a gentes, para los que no son cristianos, para los cristianos, y aquí ya metemos la cuña para los bautizados no creyentes. O sea, hay bautizados y han perdido la fe, ¿no? Y ya la Evangelii Gaudium habla de tres grupos muy parecidos, ¿no? Fieles que frecuentan la comunidad, habla de esos cristianos, las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, yo creo que aquí está más precisado, ¿no? Y quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Por tanto, ya tenemos centrado lo que es la evangelización, que es hacer presente a Jesús con nuestra vida, de una manera coherente. Por tanto, fijaros, no se trata solo de comunicar, ¿no? Porque a veces la evangelización lo tenemos muy unido a transmitir contenidos doctrinales, que también son importantes, sino que es tratar de vivir una vida, y no se trata solo de confesar a Jesús, sino que nosotros con nuestros actos ya no lo decimos solo, sino si verdaderamente somos sus manos, si verdaderamente somos su cuerpo, si verdaderamente de alguna manera lo encarnamos en nuestros trabajos, en nuestra vida social, pues entonces sí que estamos transmitiendo el mensaje de Jesús, lo estamos haciendo presente. Bueno, a veces evangelización no es solo que de pronto alguien, como quien abre y cierra una puerta, ¡pum!, ya está, y ya lo hemos evangelizado. La evangelización es un proceso, es un proceso. La Evangelii Nuntiandi, fijaros, dice que la persona va pasando por diferentes etapas, renovación de la humanidad, el testimonio de otras personas le afecta, el anuncio explícito de Cristo le afecta, de ahí pasa a una conversión o adhesión del corazón, entra en la comunidad, acepta y se le administran los sacramentos y ya una vez que está dentro de la comunidad, acepta los sacramentos, él se ve impulsado a transmitir también a Cristo. Bueno, sería pues un proceso. Esto es importante porque luego vamos a comentar varias cosas. El tercer punto, Jesús de Nazaret, evangelizador de los pobres, y es el modelo. Vamos a dar simplemente
unas pinceladas. Fijaros, en el discurso programático de Jesús, cuando comienza a decir que el reino viene, ¿no? Y empieza su ministerio en Galilea, manifiesta no solo su conciencia de lo que es y de lo que va a hacer, de su obra, sino que de alguna manera señala muy claramente los destinatarios. ¿Os acordáis todos de Lucas 4, 16, 21? Cuando enrolla la Torá y cuando dice el reino llega y a quién va dirigido, a qué hora nos importa, aparte de que él se reconoce con su ser y sabe cuál es su misión, su obra, es dirigida sobre todo a los pobres, señala a sus destinatarios, son los privilegiados de su misión, los pobres. Y lo va a repetir el mismo Jesús en la respuesta al Bautista, cuando en Lucas 7:22 le da esa respuesta. Siempre que Jesús, fijaros, anuncia programáticamente el reino de Dios, afirma que es una buena noticia para los pobres. Son los que más lo necesitan. Y muchas veces, fijaros, nos olvidamos cuando hablamos de teología, cuando reflexionamos en la Biblia y tal, a veces las damos como sabidas, las damos, pero a veces no experienciadas. Sí, cuando nosotros en nuestra familia tenemos a alguien enfermo, ¿a quién en ese momento dedicamos más cariño? Las familias que han tenido algún niño con síndrome de Down o con alguna dificultad, ¿a quién quieren más? O sea, esto que nos cuenta la palabra, ¿no? Pues no deja de ser un reflejo de la realidad y de la verdad. Cuando en nuestras familias hay alguien más débil, es al que más queremos. Por tanto, Jesús, de alguna manera, no nos puede extrañar que esté al lado de los pobres. Y Jesús, con los pobres, nos da un modelo de evangelización. Y fijaros, aquí ya nos da unas líneas de acción. En primer lugar, yo creo que Jesús ama a los pobres y es un amor que se traduce en una pasión por compartir y en acoger. Yo creo que además hoy en día es muy importante hablar del amor y de que ese amor se hace acción. Porque como estamos en una época de mucho sentimentalismo, a veces hay mucha lágrima, a veces hay mucha emoción, pero la lágrima y la emoción no lleva tanto a la acción y al compromiso. Por tanto, ese amor de Dios, y nos hace de signo de discernimiento, nos lleva a compartir el sufrimiento con los pobres y a acogerlos. Jesús, ya sabéis, se conmueve y quiere compartir y dar de comer a las personas, acoge a los descreídos, a los recaudadores de impuestos, le critican a los fariseos, bueno. Y en segundo lugar, o sea, en un primer lugar, ama a los pobres y quiere compartir el sufrimiento con ellos, cercano a ellos, y los acoge. Y en segundo lugar, la ayuda de Jesús, nunca, fijaros, si leéis bien los evangelios, le resulta humillante a ninguno, lo pone por debajo, etcétera, etcétera. Respeta, podríamos resumirlo, su dignidad. Siempre parte, además, también de otra cosa, que debemos que nos sirve para Cáritas, parte de las necesidades de esas personas. Si desde luego no conectamos nosotros cuando atendemos a los pobres con sus verdaderas necesidades, sino con realidades nuestras, porque interesa para nuestro proyecto, porque interesa, no podemos partir de nosotros. O sea, el objeto de la evangelización, en este caso, el sujeto es la Iglesia, no Cáritas, la Iglesia y Cáritas como acción diaconal de la Iglesia. De alguna manera lo que hacemos es partir de esas necesidades de la persona. Si no enlazamos en ese eslabón, tenemos todo perdido. Y esto nos lleva a la siguiente acción, al acompañamiento. O sea, si nosotros estamos amando, acogiendo, respetando la dignidad, de alguna manera pedimos la responsabilidad del pobre, pedimos el protagonismo del pobre o lo respetamos, perdón, eso significa acompañamiento, ya sabemos que no es fácil, y desde la respuesta a sus necesidades, pues podemos de alguna manera hacer lo que es la evangelización o empezar lo que es la evangelización social. Todo el programa evangelizador con el amor a los excluidos que se concreta en la acogida, en su dignidad y en todo esto que estamos diciendo es lo que nos va a dar paso a llevar nuestra acción junto a los pobres. Visto los primeros flashes, ahora ya vamos a hablar de Cáritas, que la Iglesia, Cáritas y la Iglesia, voy a decirlo así siempre para no olvidarnos que Cáritas es la Iglesia y que la Iglesia como servicio diaconal sobre todo tiene primordialmente y preferencialmente a Cáritas, evangeliza anunciando y viviendo la caridad fraternal. Primer punto, Cáritas, la Iglesia, evangeliza cuando ama y sirve a los empobrecidos
pero a la vez, fijaros, es evangelizada por ellos en el mismo acto de amor. O sea, nos creemos solo que nosotros cuando amamos y servimos a los pobres estamos evangelizando, pero nosotros somos evangelizados por los pobres. Y pondremos varios ejemplos, ya lo veréis, ¿eh? El testimonio de la actividad caritativo y social es evangelizadora por sí misma. Pero hay un detalle que creo que no podemos perder. Debe remitir siempre a Jesucristo. No a nosotros, no que nosotros seamos muy majos, no que nuestra carita sea muy maja. Esto es como cuando a veces gente que no cree en ti, sí que creo porque eres muy comprometido, o este cura sí que me gusta porque no sé qué, pero la iglesia no, me gusta Cáritas pero los obispos no. Debemos de huir de eso, de verdad. Nuestra comunidad, como nuestra familia, desde el principio hasta el final, todas nuestras cosas buenas, todas nuestras cosas malas son nuestras y debemos de asumirlas. Nunca somos la élite, nunca somos los mejores, sino simplemente somos unos cristianos más. Por tanto, el testimonio de la actividad caritativa y social siempre debe de remitir a Jesucristo y debe de poner en proceso, eso debemos de ver si pone en un proceso de conversión. Ahora os diré unas cosas de las encuestas que hice en la tesis que a lo mejor nos puede servir para saberlo. Siempre nuestra acción debe de poner de alguna manera en conversión a la persona no creyente, sea pobre o no sea pobre, porque cuando estamos con el pobre posiblemente pongamos en una acción evangelizadora también a quien no lo es. Y nos lleva a lo que decía el Evangelii Nuntiandi, a incorporarse a la comunidad eclesial o no. Sin embargo, fijaros, el propio hacer de Cáritas evangeliza a los pobres, aunque en estos no provoque una entrada en la comunidad. Hay una discusión, y ha habido durante tiempo en la Iglesia, y me llamó mucho para hacer la tesis porque creo que era un servicio, en el cual un sector de la Iglesia piensa que evangelización es precisamente lo que os contaba yo con la Evangelii Nuntiandi. O sea, que una persona empieza un proceso, lo sigue y cuando entra en la comunidad, acoge los sacramentos y sufre tal conversión que es capaz también de transmitir el Evangelio, entonces dicen, este hombre ya se evangeliza. Sin embargo, evangelización es un proceso y un proceso es todo el proceso. ¿Quién hace un maratón? ¿El que llega al final de los 40 kilómetros o el que se pone en marcha? Pues mirar, hace un maratón el que se pone en marcha porque puede acabarlo. El que no empieza no hace el maratón. Una cosa es hacer el maratón y otra cosa es llegar al final del maratón. Pero están corriendo los dos y la meta es la misma. Decir a una persona que porque no llega a los 40 kilómetros, porque no tiene fuerza, porque no ha entrenado suficiente, porque tiene una lesión en mitad de la carrera que no está corriendo el maratón, no sería justo. Y esto viene porque verdaderamente en el ambiente que nosotros trabajamos, y creo que todos los que me estáis escuchando me vais a entender perfectamente, los usuarios con los que trabajamos, muchas veces hay una ruptura de la simbólica cristiana. ¿Qué está diciendo Armando? Bueno, los que hemos dado catequesis y todos los que damos catequesis sabemos que los críos hoy nos vienen a veces sin saber el Padre Nuestro, sin saber el Ave María, sin saber santiguarse. Bueno, esto según donde den las charlas y a veces estés en según qué parte de España parece raro. Los que vivimos por el norte de España no nos parece tan raro. Por allí, por Castellón, no lo sé. Por Andalucía me ponían caras un poco raras, ¿no? Aquí todo el mundo sabe la Ave María, aquí todo el mundo sabe el Padre Nuestro. Bueno, se ha roto la simbólica cristiana. Quiero decir, los padres a veces no han transmitido del todo, no todos, ni mucho menos. Yo soy padre y lo he transmitido, ¿no? Las oraciones, qué significan los pasos de Semana Santa, bueno, todo, pero en muchos casos no. En los ambientes de exclusión, así como en el tercer mundo y cuando lees Teología de la Liberación, hablan, y el Papa Francisco también en el Evangelii Gaudium habla de la pobreza y habla de la religiosidad popular, etcétera, etcétera, nos encontramos, si os acordáis, con pobres pero religiosos, ¿no? En nuestro primer mundo, el cuarto mundo, las bolsas de pobreza, no son especialmente religiosos. No voy a decir más, son absolutamente carentes de Dios. Por eso, cuando desde una teología de la caridad tratamos de analizar en nuestras bolsas de pobreza en este primer mundo, hablamos de la categoría muchas veces de bajada a los infiernos, ¿no? Como Jesús. Perdón. Porque creemos que bajamos a un sitio donde hay ausencia de Dios y sufrimiento.
Esto cambia totalmente la perspectiva para evangelizar, porque Toni Català, que es yo creo que por ahí lo conocéis, es un jesuita que ha trabajado en el Centre Arrupe de Valencia. A mí lo que escribe estoy muy de acuerdo con él y me parece muy gozoso. Él habla que antes de la palabra explícita, en esos ambientes donde no hay simbólica cristiana, es muy difícil transmitir doctrina. Él está donde no cabe la palabra, dice, y lo dice muy bien, está el gesto. Pero no un gesto evasivo porque no queramos hablar, sino porque de verdad no cabe la palabra, porque ya lo veremos en la charla de hoy, en el momento que podamos y debamos hacer anuncio explícito de Jesucristo, lo vamos a hacer, pero cuando se pueda, cuando se deba y sin forzar, por supuesto, a nadie. Toni Català, para que entendáis lo que es la ruptura de la simbólica cristiana, contaba dos anécdotas. Una de un niño que había vivido en unas cuevas y tal, y que le hizo un dibujo, ¿no? Y dijo, ¿para qué quieres este dibujo, no? Y dijo, este dibujo, Toni, te lo hago porque es que tienes encima de la cama ese señor desnudo clavado ahí, que es tan feo que mejor que tengas este dibujo. O sea, no sabía lo que era Jesucristo y el signo de la cruz y Cristo clavado en ella. Y otro, un día que le dijo que era un cura a otro chico, se llevó un disgusto grande. Bueno, ¿por qué te das este disgusto, Toni, y tal, no? Dice, porque es que los curas del otro centro donde estaban muy locos. ¿Cómo que estaban muy locos? Sí, sí. Dice, porque por la noche andaban solos por los pasillos, iban con una cuerda con garbancitos, dice, y hablaban solos. Bueno, estaban en el rosario, pero os he dicho que se ha roto la simbólica cristiana. Hace 80 años todo el mundo sabía lo que era rezar el rosario, estos dos chavales no. ¿Cómo vas a meterles un catecismo? ¿Cómo van a coger primero una palabra si casi necesitan primero como un calentamiento, ¿no? Antes del maratón, casi necesitan una preevangelización? Y no estoy diciendo que la caridad sea preevangelización, digo que necesitan tener esa sed de Dios antes y conectar de alguna manera, porque si no es imposible, porque no cabe la palabra explícita. Bueno, vamos a ver alguna cosa que os puede gustar, porque si no os damos siempre la vara de los temas de mi tesis que nos dicen una encuesta que no es muy amplia, pero supera siempre las 100 personas. Es una encuesta tratada en la Cátedra de Bioestadística de Medicina de la Facultad de Zaragoza y bueno, está bien. Vamos a ver, fijaros, se les preguntó a 100 personas que habían recibido diferente ayuda en Cáritas, o sea, estamos en un grupo de 100 personas de usuarios de Cáritas, si dicho servicio había servido para aliviar su sufrimiento y había contribuido a mejorar su vida. Un 86% respondieron que mucho, muchísimo. Nos vamos quedando con estos datos. Nos encontramos pues con una respuesta mayoritaria y afirmativa de los usuarios de Cáritas que consideran que Cáritas ha mejorado su vida. No el 100%, un 86%. Pero estamos en un proceso evangelizador. Vamos a seguir viendo datos. Fijaros, si atendemos al hecho que hablaban antes de quién entra en un grupo parroquial, en la inserción en la comunidad eclesial, bueno, pues solo un 29% reconoce que la actividad de Cáritas ha supuesto un acercamiento a la Iglesia Católica. Un 16%, vamos para abajo, les ha hecho integrarse en algún grupo parroquial. Otro 16% declaran que le ha animado a ir más a la Eucaristía. Y un 6% les ha movido a recibir algún otro sacramento. Antes de hacer el itinerario global, fijaros, dos datos que son chulos. El primero se refiere a lo que manifiesta Cáritas en su modelo de acción social cuando dice que nosotros con nuestra acción debemos de que la gente se haga preguntas sobre el sentido de la vida, sobre el trascendente y tal. Bueno, pues les hicimos preguntas, a ver qué pasa. Cuando se les pregunta a los usuarios de la institución sobre, bueno, ¿tú te has pensado qué pintas aquí, qué sentido tiene la vida, etcétera, etcétera? Un 60% se sienten interpelados muchísimo por dicho servicio. Desde que me atendió Cáritas, me he podido pensar más en qué hago yo en este mundo, ¿no? Vamos a seguir complicando. Si la pregunta se refiere a la actividad de Cáritas y de sus voluntarios, se plantea preguntas sobre la religión y la trascendencia, ya no es qué pinto yo aquí, sino qué pinto con alguien de ahí arriba. Un 22% responde afirmativamente que muchísimo. Y otro aspecto, oye, ¿esta acción de Cáritas te ayuda a ayudar a los demás? Un 78%, sí, por supuesto que sí. Bueno, no es un mal porcentaje.
Sin embargo, cuando les preguntamos cuántos os habéis puesto de verdad, os habéis unido a algún grupo de alguna manera en vuestra exclusión para ayudar a otro, un 38%. Pues fijaros, ya tenemos la foto fija, ¿eh? Y fijaros qué bonito. Ahora vamos a ver cómo el proceso de evangelización es todo un proceso y, como decía Toni Catalán, desde el principio que uno se siente ayudado y reconocido en su dignidad hasta que verdaderamente llega a la final del maratón, o sea, hasta que entra en la comunidad, todo y cada uno de esos pasos es evangelización. Fijaros que voy a unir todo. Es un proceso de conversión progresivo. El 86% ve mejorada su vida. El 78%, vamos para abajo, piensan en ayudar a otros. El 60%, la actividad de Cáritas hace que se plantee algún interrogante sobre el sentido de su vida. El 38% se incorporan de alguna manera a ayudar a los demás. El 29% se acercan a la Iglesia Católica. El 22% se hacen, aunque se han acercado a la Iglesia Católica, ahora ya un 22% se hacen una pregunta más seria sobre la trascendencia y la religión. El 16% acude con más frecuencia a participar de la Eucaristía, otro 16% se integra en la comunidad parroquial en algún grupo y un 6% pide la recepción de algún sacramento o entra de manera definitiva en la comunidad. Más claro agua. ¿Habéis visto todos los tantos por cientos cómo es un recorrido? Cómo la gente, según pueda, Dios siempre se está dando, según acepte la fe y según sus capacidades y según sus dificultades, es un camino que lleva a entrar en la comunidad. Decir que solo el 6% son evangelizados no me parece. Y desde luego los que trabajamos en Cáritas y conocemos nuestra gente, estamos seguros, que eso no es así. Por tanto, ya vemos que nosotros con nuestra acción evangelizamos. Ahora la siguiente pregunta es, ¿nos evangelizan ellos? Bueno, esto se ve sin duda que nos evangelicen a que en la figura del pobre está Cristo mismo. Todos sabemos, y lo hemos repetido 1000 veces, lo hemos leído, lo hemos rezado, Mateo 25, 36, 42, el juicio de las naciones, cuando te hemos hecho esto, Señor, cuando me habéis ido a ver a la cárcel, cuando me habéis vestido, cuando me habéis dado de beber, cuando me habéis dado de comer, cuando he estado enfermo y me habéis visitado, ¿no? Él se pone en la piel de ellos, se quiere poner. No, que muchas veces dice, entonces el que ha estado en la cárcel y ha violado, ¿esto qué es? Y bueno, con los no creyentes te tienes que poner a discutir esto y dices, no, que Jesús no es que apruebe indudablemente lo que ha hecho esa persona, sino quiere que tu amor sea extremo, sea radical como la de él y se ponga en esas personas, precisamente para que mejoren, precisamente para que te encuentres con ellas y además ellas, luego os contaré algún detalle de cuando trabajamos con los presos de la cárcel de Daroca, indudablemente recibes amor de ellos y te enseñan cosas, por supuesto. La comunidad oyente de la palabra debe ser también oyente de la palabra que habla en y a través de los pobres. Es un pozo espiritual que no lo podemos perder. Y además, o estamos en esa actitud, o nuestra actitud de ayuda no es absolutamente de servicio. Será de paternalismo, será de estar por encima. Pero bueno, yo en mi visita, ahora trabajo con un grupo de mi cofradía en Pastoral Penitenciaria Diocesana y en la cárcel de Daroca. Y bueno, ahora con el COVID todo se ha cerrado en las cárceles, pero estábamos yendo casi todo el año. Y en un momento que hacíamos la Eucaristía, porque entrábamos con nuestra Virgen dentro de la cárcel a hacer un Vía Crucis para Cuaresma y tal, al final siempre les decían, os damos las gracias porque nos habéis dejado vivir el cristianismo mejor, ¿no? Y se quedaban muy sorprendidos porque ellos están siempre muy agradecidos en la cárcel a que tú vayas, se sienten muy excluidos y cualquier gesto de cariño y de amor los hace muy plenos, y que tú les digas que ellos te hacen plenos a ti, les rompe esquemas. Bueno, os podía decir algún testimonio más de cómo ellos te evangelizan, pero muy rápido. Fuimos a Lourdes con nuestra peregrinación diocesana y nos llevamos varios presos de Zuera, Daroca y Teruel, son las 3 cárceles de Aragón. Eran gente ya casi de tercer grado, sin casi, y acostumbrándose o tratando de que aprendan a vivir fuera de la cárcel.
la verdad que me sorprendió que pasáramos la frontera y dije, no sé si pasamos toda la frontera y volvemos todos. O sea, dije, ya veremos si podemos volver todos a España, pero bueno, sí, al final, magníficos y tal. Bueno, estuvimos con ellos todo el rato, estupendo. Bueno, al final, cuando paramos de vuelta para Zaragoza en Jaca, en un Eroski, en un Carrefour de estos, yo vi que compraban cosas y bueno, cuando ya llegábamos, oye Armando, que queremos hablar contigo. Ah, pues bien, bien, ¿qué pasa? Mira que hemos comido y nosotros cuando volvemos al Chabolo, como vamos un poco justos de tiempo, si llevamos monedas, las cuentan, las recuentan, no sé qué, y entonces en vez de dormir en nuestro Chabolo, lo que vamos a tener que dormir en el módulo de acogida. Y me dicen, y ahí hay gente muy chunga. Y dije, joder, pues si son chungos. Dije, pues nada, nada, que me entréis al Chabolo, sin problema. Dice, lo que hemos dicho es que en vez de gastarnos sin ton ni son el dinero, lo hemos guardado para dártelo a ti y a tu mujer que habéis estado con nosotros todo el tiempo y te damos todo lo que tenemos. Bueno, me dejaron absolutamente flipado, ¿no? No era mucho dinero, pero era mucho dinero porque era todo su dinero. Vale, que era para que no lo contaran a la entrada y pudieran entrar a su Chabolo. Se lo podían haber gastado en el Carrefour en mil cosas, ¿eh? De hecho, ¿cuántos de nuestros conciudadanos se gastan todo en el Carrefour, no? Bueno, pues nos lo dieron, te evangelizan. A mí me evangelizó porque dije, parece que les he dado algo y ellos me dan todo, ¿no? Bueno, yo tengo que decir también que digo una cosa un poco teológica, pero me gusta decirla. En la mesa de Cáritas, de acogida, la cama del enfermo, permitirme mi factor médico, siempre digo que es una mesa eucarística o una cama eucarística. Cuando el voluntario de Cáritas va a esa mesa de acogida, dando servicio, es Cristo mismo que lo da con nuestras pobres manos. Pero en la otra parte de la mesa el pobre es Cristo mismo. Por tanto, se produce una concentración cristológica total y allá donde hay Cristo dándose en servicio, recordar que es Eucaristía pura. Por tanto, acordaros, siempre que estéis en el servicio, siempre que estéis en contacto y sirviendo, sobre todo servir es la palabra donación y oblación, como en la Eucaristía, y encontrándote con Jesús es Eucaristía pura. Yo digo que el voluntario opera in persona Christi y que en la otra parte está Cristo. Y en la cama del enfermo pasa lo mismo, el enfermo es Cristo y tú vas a cogerle la mano y eres Cristo, ¿no? Bueno, por tanto, sí somos evangelizados por ellos, claro que sí, lo sabemos bien en Cáritas. Luego Cáritas, segundo punto, evangeliza cuando cuando muestra el designio de Dios, que es el amor fraterno. Voy a decirlo claro, si nos peleamos en Cáritas, si el grupo de acogida se pelea entre sí, no nos ven como Cáritas, no se creen el servicio que les estamos dando. Y luego, cuando nos ven hacer la caridad, otro punto sería, verdaderamente hay gente que no cree que nuestra acción hace que le haga creer. En mi encuesta sale muy mal. De 128 encuestados que son no creyentes y que no los atiende Cáritas, solo un 47% se siente movida hacia la Iglesia de no creyentes. No incitan ellos a que participen en la vida sacramental de la Iglesia ni integrarse parroquialmente. Sí que los mueve a que ayuden a alguien, un 19,53%. Pero, y esto quiero que lo digáis bien, solo pasan a ayudar a alguien el 1,56%. Lo digo porque a veces la mediación eclesial, si da igual estar dentro de la Iglesia o no da igual, esto no tiene nada que ver con que la salvación, por supuesto, fuera de la Iglesia está y que el Espíritu Santo actúa sobre todos, por supuesto. Pero a veces nos olvidamos de la mediación eclesial y la mediación de caridad, lo importante que es. Porque cuando algo te mueve, y ya lo veremos en los creyentes, el 60%, a ayudar a alguien, resulta que algo en esa comunidad te mueve verdaderamente a que lo puedas hacer. Estos que están fuera de la comunidad, el 20% les mueve, pero luego solo el 1% están. No es que no les asista el Espíritu Santo, lo que no les ayuda es la comunidad o en la comunidad que tendrían que estar para que le ayudaran. No, nunca la mediación iglesia, nunca la mediación Cáritas, que a veces, bueno, pues actúa el Espíritu Santo y a veces las mediaciones más institucionales, más mundanas, que no nos olvidemos además que la Iglesia
esteándrica, o sea que es divina y humana, o sea, por tanto, porque actúa Jesucristo y el Espíritu Santo en ella, ¿no? La Trinidad. Bueno, ojo, es importante. Fijaros si estar en la iglesia es importante. Eso no quiere decir que sean menos importantes los que están fuera de la iglesia. Digo que para seguir a Cristo o para hacer una verdadera acción de Dios, a lo mejor tienen más dificultad precisamente porque les falta el sostenimiento de esa comunidad. Bueno, seguimos. Bueno, también es verdad, este grupo, solo el 12,50 conoce bien Cáritas. A lo mejor estando dentro de la comunidad la conocemos mucho mejor y eso nos ayuda. Bueno, por tanto, esto habla de lo que os he dicho antes del testimonio explícito. O sea, el testimonio que hagamos siempre tiene que ser referido a Cristo, no a nosotros, sino a Él. Tercer punto. Voy con marcha, espero no aburriros porque hoy estamos para currar aquí. Cáritas contribuye al proceso evangelizador, animando a la comunidad cristiana a vivir una real opción preferencial por los más pobres y acogerlos. Venga, vamos a las estadísticas. Esto nunca lo habéis oído, lo de las estadísticas, a ver si así os animo. Venga, ¿qué dice nuestra encuesta? 148 creyentes. No son usuarios, por tanto, no son voluntarios ni contratados de Cáritas, sino son creyentes. Y les preguntamos si la actividad de Cáritas hace que los miembros de este grupo piensen en ayudar a quien nada posee. Y responden muchísimo el 60%. Irregular o algo el 31%, casi al 90% les mueve la acción de Cáritas. Por tanto, estamos actuando sobre la comunidad, una de nuestras cosas importantes en Cáritas, ¿no? Luego, fijaros, el 45% de este mismo grupo declara que la actividad de Cáritas hace que su servicio eclesial esté más centrado en los pobres. O sea, les recordamos la importancia de los pobres en la iglesia, que son el tesoro de la iglesia, como decía la patrística, ¿no? El 41% dice que hace que dediquen más tiempo a los pobres y el 57% que den más dinero. Así pues, nos encontramos con que la acción de Cáritas anima en la comunidad la opción preferencial por los pobres. Bueno, y ya vamos a Cáritas, el anuncio implícito y explícito de Jesucristo a los empobrecidos. Y fijaros, hay algo que nos taladra a todos. Se constata, primer punto, que algo no funciona cuando los excluidos acuden a las acogidas de Cáritas y a las puertas de las iglesias, pero no se sitúan en los primeros bancos. ¿Qué pasa? No decimos que ellos tienen que estar en los primeros bancos, sin embargo no están. Nos ven más como refugio que como casa-hogar, ¿no? Os voy a leer algo de García de Andoín. Ya sabéis, es un teólogo de Bilbao. Cuando estaba el PSOE fue el que aconsejaba a la vicepresidenta Fernández de la Vega. Ha escrito cosas sobre socialismo y cristianismo. Lo digo porque esto que voy a leer es pues de lo que dirían de un cristiano progre. Porque si no dijera que lo había dicho García de Andoain, no lo creeríamos, ¿no? Fijaros, y dice, es chulo, mirad, en el terreno de la solidaridad con personas que sufren exclusión social, es particularmente notable la renuncia a la propuesta de la fe. Hay dos hechos que me han hecho pensar. Las mujeres gitanas que acuden con sus hijos al despacho de Cáritas a la puerta de la casa parroquial y celebran a la tarde su fe en la iglesia de Filadelfia. Y los jóvenes toxicómanos de la comunidad cristiana benéfica de Remar rezan y cantan a Dios en su pequeño y pobre templo con una vitalidad que da envidia. La Iglesia Católica está ofreciendo solidaridad a los pobres y debe de seguir haciéndolo. Sin embargo, ¿no está privando a los pobres del anuncio de la buena noticia, que es su mayor tesoro? Que los pobres sean evangelizados es signo de la llegada del reino de Dios. Algo no funciona cuando los excluidos están en las puertas de las iglesias en lugar de estar sentado en los primeros bancos. Si nos dijera que era de este teólogo, sin ninguna duda de lo que escribe en la OAC, bueno, de lo que ha escrito en muchos sitios, pensaríamos que era alguien, permitirme que siga hablando claro y haga esta charla cercana, ¿no? Pensaríamos que era alguien carca, ¿no? Alguien que quiere que solo el evangelizado sea aquel que entra en la comunidad. Sin embargo, fijaros el matiz importante. Él no dice que no sea todo un proceso, sino que dice que debemos de esforzarnos y cuando podamos hacer que el proceso avance
y avance hasta el final. Bueno, vamos a seguir viendo cosas. Cáritas debe rechazar de una manera absoluta el proselitismo oportunista. Oye, lo diré 1000 veces, la última vez que estuve en Castellón, José Manuel se acordará, le doy a esto tanta marcha, le di tanta fuerza y venga que vamos a evangelizar, que al final de este trozo que hablé, alguien se olvidó en las preguntas y tuve que decir, se emocionó, esto es lo que quiero y esto es lo que habría que hacer, pero le volví a recordar, ojo lo que dice la Iglesia de no proselitismo, de no cambiar Eucaristía por panecillo, no estamos en otros tiempos. Bueno, tenéis mi libro, que Estíbaliz, no he venido aquí a vender mi libro, además sabéis que es gratis. Estíbaliz lo tiene, lo digo porque lo que hoy os cuento un poco rápido es para tener esta cercanía, ¿no? Y por supuesto que tendréis mi correo y el que Estíbaliz, cuando alguien quiera comentarme algo, abierto, por supuesto, y José Manuel también lo sabe. Ojalá pudiera estar allí con vosotros y hablarlo, porque después de las charlas, compartiendo comida, compartiendo café, o en un rincón, mucha gente que nos atreve a hacer una pregunta, te dicen de todo, ¿no? Y bueno, y da gusto, y esto lo siento con la COVID, entre otras muchas cosas, nos lo ha quitado. Bueno, los dos últimos papas. Benedicto XVI escribe una de las páginas más hermosas sobre la gratuidad del ejercicio de la caridad eclesial. Cómo no, Deus Caritas, es número 31. Y fijaros, dice, además, escribe muy bello Benedicto XVI, ¿no? La caridad no ha de ser un medio en función de lo que hoy se considera proselitismo. El amor es gratuito, no se practica para obtener otros objetivos. Clarito, ¿eh? Quien ejerce la caridad en nombre de la Iglesia nunca tratará de imponer a los demás la fe de la Iglesia. Más clara agua. Pero ahora vamos con el Papa Francisco. Fijaros. Nos dice, la naturaleza misionera de la Iglesia no es proselitista, sino testimonio de vida que ilumina el camino. El dinamismo evangelizador debe actuar, pues, por atracción, no por proselitismo. Evangelii Gaudium, el número 14 y el 131. Por tanto, os voy a decir también algo que creo que es así, ¿no? Esto dice no solo que no hagamos proselitismo, sino que queda muy claro el respeto a la dignidad de la persona. No se pueden comprar cristianos con atención a sus necesidades, porque es que además está mal y además ni los compras, ni los convences, ni nada, es horroroso. Estamos llamados a ayudar a los demás no porque sean creyentes o porque puedan llegar a serlo, sino porque nosotros somos creyentes. Repito, no porque sean creyentes ayudamos a la gente o porque puedan llegar a serlo. Y aquí entendemos perfectamente poder ayudar a un musulmán, a un ateo o lo que sea. Sino nosotros lo hacemos porque los creyentes somos nosotros. Es así de sencillo, ¿no? Encuesta. Venga. Pregunto a los usuarios de Cáritas si este y sus agentes han respetado sus ideas sobre la religión. Y el 94% dicen que sí. Y otra pregunta. Si le han hablado sin que lo pida de Dios, el Dios de Jesucristo o la Iglesia, tratando de convencerle y sintiéndose presionado. El 86% contestan que los han respetado totalmente. Ahora podrías decir, Armando, bueno, pues del 86 al 100 van 14%. El problema de la encuesta es que tiene una valoración cuantitativa y cualitativa. Como esta era anónima, no hemos podido ir a preguntar alguna cosa que nos hubiera aclarado mucho más. Pero vamos, yo creo que queda claro que Cáritas sin duda respeta perfectamente su acción en la dignidad de la persona y no fuerza a nadie. Cáritas, otro punto, la acción sociocaritativa eclesial es la mayoría de las veces la puerta de entrada en la comunidad para los marginados. Yo tendría aquí, os podría leer varios testimonios, pero a la gente que trabajéis en Cáritas, yo os tengo que leer testimonios de gente que se ha sentido bien con Cáritas, se ha unido a la comunidad, personas sudamericanas que se han metido en la parroquia y han hecho la comunión los niños, etcétera, etcétera. Gente que en la cárcel se ha unido, yo conozco a alguien de Daroca, al grupo carismático católico. No, simplemente constatación. Y otro punto, los excluidos tienen derecho a que les llegue el gozo del Evangelio
tienen derecho a que les llegue el gozo del Evangelio a través de la labor de Cáritas. Y aquí vamos a ver el testimonio explícito de Cristo y algunas fórmulas. Lo digo porque, fijaros, los cristianos siempre hacemos mucho discurso, ver, juzgar, actuar, y hacemos buen análisis de la sociedad, el ver, juzgamos muy bien porque tenemos el Evangelio, la doctrina social de la Iglesia, el magisterio que de alguna manera hace ese discernimiento eclesial, ¿no? Pero luego cuando vamos a actuar, el libro tiene 50 hojas de ver, 50 de juzgar y 3 de actuar. Yo hoy os voy a dar algo de actuar, no para que sea una receta, sino para que sean unos flashes que os puedan dar ideas, y además me mojo, y además no me importa, y además está sacado de la experiencia, y además estoy convencido. Bueno, el testimonio de la acción de Cáritas debe estar unido intrínsecamente al anuncio, al testimonio explícito de Jesús. O sea que nuestro testimonio tiene que llevar a Jesús, de tal manera que pueda reflejar fehacientemente que somos de la Iglesia, que su ser es de Cristo y que es para transmitirles la buena noticia. De ahí no me bajo. Fijaros, el magisterio dice, la Deus Caritas es otra vez en el número 31. Las organizaciones caritativas de la Iglesia tienen el cometido, a través de su actuación, así como por su hablar, su silencio, su ejemplo, que sean testigos creíbles de Cristo. Más claro agua. ¿Lo consigue nuestra institución? Fijaros en la encuesta. De los usuarios de Cáritas, el 77% contestan que Cáritas es de la Iglesia Católica. Y luego le hacemos otra pregunta que esa es más difícil, si le parece que el voluntario que le acompaña es seguidor de Jesucristo. Fijaros que aquí atendemos a personas árabes que a lo mejor no conocen a Jesucristo, etcétera, etcétera. El 63% responden afirmativamente, lo cual constatamos de alguna manera que esto lo hace Cáritas bien. Fijaros, si no hacemos el testimonio explícito de Jesucristo, si nuestro testimonio no lleva a Jesús, se corre el riesgo de que el testimonio se agote en nosotros, o en Cáritas, o en la organización que lo lleva a cabo, sin que remita a lo fundamental que es Jesucristo, que es el único, no nos olvidemos, que libera y salva. Por tanto, si no hacemos testimonio explícito de Jesucristo, hacemos un obstáculo a la evangelización. Y nos dice de Cáritas, este testimonio sí que lo digo para que no sea esto solo una opinión de Armando, que ha venido aquí a deciros esto, ¿no? Nos dice Auxiliadora González con respecto al ser eclesial de Cáritas y su voluntariado. Dice, cuando alguien es atendido por nosotros, debe saber que es la Iglesia la que le ayuda a pagar los recibos, o le da una ayuda para alimentos, o la ayuda a pagar el alquiler y no Antonio o Patricia. Y ya hemos dicho, en el anterior apartado dice que si la institución eclesial que sirve a los empobrecidos no muestra a la propia Iglesia como sujeto de esa acción, está velando el rostro misericordioso de Dios. Venga, os cuento, paso a las recetas, pero os cuento una anécdota. Cuando yo fui director de Cáritas, y hablo así en vez de hablar más teólogo, porque visité en asamblea todas las agrupaciones rurales y urbanas, 14 rurales, 14, sí, unas 14, 28. Y lo hice precisamente cuando podías ir a hablar con la gente, luego tomábamos como siempre en Cáritas algo bien rico y podías hablar y todos me decían qué difícil es, a veces ponéis los trabajadores, los contratados y los directivos, el lenguaje Cáritas, la mitad de las veces no lo entendemos. Es una cosa que me decían mucho. Pues ahora cuando hablo estas cosas trato de ser cercano, ¿no? Bueno, me dijo una señora, ahora que se ha muerto mi marido, ahora me meto a Cáritas a trabajar. Hombre. Bueno, primera sensación que tuve, vamos a tener muchos voluntarios, o en este caso voluntarias, pues como los hombres nos morimos antes, pues ya tenemos asegurado el relevo, no hay problema. Dije, bueno, y segundo, pues en lo que ahora ya estamos hablando, claro, me produjo algo de pena, solo algo, porque la conocía bien a ella. Ella podía haber expresado de otra manera eso, haber dicho, mira Armando, soy siempre de iglesia, siempre me he preocupado de la catequesis, de leer en misa, de ayudar a los pobres. Ahora tengo más tiempo de hacerlo con más dedicación porque soy una enamorada de Jesucristo. Por supuesto que yo no quiero que lo exprese así, pero hombre, tampoco que lo exprese porque lo oye alguien de fuera de la iglesia y dice, está como se ha aburrido porque se muere su marido, no le queda otra cosa que ir a Cáritas. Entonces, el testimonio explícito y lo que nos oyen hablar es muy importante. Algunas pistas para el testimonio explícito de Cristo. Bueno,
Esto son ideas mías, no hay por qué hacerlas. Digo, porque a veces cuando dicen, bueno, Armando, dime el testimonio espíritu de Cristo, pero cuéntanos algo, ¿cómo lo hacemos? ¿O tú cómo lo harías? Esto es de muchos años en Cáritas, de verdad os lo digo. Bueno, creo que hay que colocar signos religiosos, especialmente el crucificado, en sitios visibles en los locales de Cáritas, ya sea en salas de acogida o despachos. No se trata, obviamente, de llenar todos de imágenes religiosas, como si esto fuera un museo, capilla o sala de exposiciones, que no, sino mostrar claramente la identidad de la institución y de los miembros que formamos en ella. Y con esto, si entra un árabe, si entra otra persona que no cree, no le estamos, por supuesto, haciendo de menos. Tú cuando entras en Francia, cuando entras en la frontera, hay una bandera francesa. Y cuando entras en un local de bomberos de Francia, tienen su escudo. Y eso no quiere decir que los bomberos de España seamos menores, ni etcétera, etcétera. Por tanto, no avergonzarnos por tener al crucificado, al revés, lo debemos de tener. Tampoco debe avergonzarse u ocultar los signos cristianos que pueda llevar un cristiano. Yo conozco voluntarias que se han metido la culpa dentro, ay, no sea que no sé qué, anillos, libros religiosos, alguien que va en el tranvía y como lleve la Biblia o lleve un cartel de Cáritas lo pone de culo, con perdonadme, que lo digo así para que no lo vean los del tranvía, porque no sé qué. Vamos a ver, no ocultar la relación existente entre vida cotidiana y liturgia. La liturgia debe influir en nuestra vida, ¿no? Especial consumo responsable en Navidad, ayuno solidario en Cuaresma, alegría en la Pascua. Bueno, en cualquier intervención de Cáritas, el voluntario o contratado debe manifestar su objeción radical a un planteamiento anticristiano. No vendemos nuestra identidad por hacer empatía con el pobre o con uno que queramos evangelizar. O sea, esto es así y es así. Si me dice que no sé qué, puedo comprender que alguien, digo que puedo comprender, no digo que comparta ni me parezca bien, que alguien ha abortado, pero le diré que no estoy de acuerdo. Y se lo diré primero no como cristiano, como médico y conociendo lo que es un embrión y lo que es el código genético, etcétera, etcétera. No vendemos por conseguir un adepto a Cristo porque es un camino que nos llevaría a un barranco, no a nada, eso, ¿no? Explicar al usuario de Cáritas es oportuno y necesario el porqué de un determinado criterio de la institución que muchas veces le choca. Y si está basado en el Evangelio, ni digamos, vamos. Hacer oración comunitaria. Me acuerdo en un local nuestro, oye, mejor, hay mucho árabe, mejor no hacer oración. Y al final dijimos, vamos a ver, en un sitio hacen oración los cristianos que quieran, en otro los árabes que quieran y en otro están los que no quieran orar. Os diré primero que los que más oraron fueron los árabes. Esto hizo que algunos cristianos oraran y que los pocos que no oraban, al final, yo no sé si era por no aburrirse, pero acabaron todos orando. O sea, al final, con esos miedos a respetar, estamos conculcando a hacer, bueno, pues estamos quitando a lo mejor el derecho a rezar, ¿no? A veces me he encontrado con voluntarios que me han dicho, me da miedo decir Dios mío, ve con Dios. Bueno, pues es nuestro lenguaje y no pasa nada, ¿no? No podemos ni debemos ocultar nuestra vida religiosa. A lo mejor llegamos, vengo de misa, voy a ir a dar catequesis. Ay, no lo voy a decir, que no sé qué, pero bueno, ¿pero por qué? ¿No? Y sobre todo si un voluntario, o sea, perdón, si a un voluntario, a un contratado, alguien que está, sobre todo eso no se va a dar en una mesa de acogida, ¿no? Pero sí en un proyecto, que por qué estamos y por qué hacemos esto, yo creo que debemos de ser valientes y decírselo. Bueno, y último punto ya, me quedan 10 minutos, acabo. Cáritas debe de saber dar razón de la esperanza. No hacer proselitismo no significa que Cáritas no pueda o no deba anunciar explícitamente a Jesucristo. Fijaros lo que dice la Deus Caritas, dice, el que no afirma que no se hable de Dios, dice, esto no significa que la acción caritativa deba, por decirlo así, dejar de lado a Dios y a Cristo. El cristiano sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios, y añado yo, que lo dice también el documento, cuándo es tiempo de que hable únicamente el amor. Cuando estamos en nuestros proyectos de Cáritas sabemos hasta dónde llegamos, con quién llegamos y en qué momento está esa persona. Es que partimos de la dignidad de esa persona. Pero es que muchos de ellos, y os habrá pasado, te preguntan por qué tú haces eso, qué pasa en tu familia, qué ha podido significar para su vida esto y lo otro. Resulta que a veces amputamos absolutamente la cuestión Dios y el Dios de Jesucristo de todo esto y no puede ser, ¿no? Fijaros, San Juan Pablo II decía, desde un claro no proselitismo,
Es preciso no tener miedo a asociar la palabra de Cristo a las actividades caritativas sin acudir al pretexto del respeto a las convicciones de los demás. No es caridad auténtica dejar a los hermanos fuera de la verdad. No es caridad alimentar a los pobres o visitar a los enfermos llevándoles recursos humanos, pero negándoles la palabra que salva, sobre todo cuando ellos nos la piden. Y el Papa Francisco dice, también en la homilía del cónclave decía, la Iglesia, lo repito una vez más, no es una organización asistencial, una empresa, una ONG, sino que es una comunidad de personas animadas por la acción del Espíritu Santo, que han vivido y viven la maravilla del encuentro con Jesucristo y desean compartir esta experiencia de profunda alegría, compartir el mensaje de salvación que el Señor nos ha dado. Podemos edificar muchas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo, sea con la boca, porque en ese momento podamos, o con el testimonio explícito, algo no funciona. Acabamos siendo una ONG asistencial, pero no la Iglesia. Cuando no se confiesa a Jesucristo, se confiesa la mundanidad del diablo, la mundanidad del demonio. Bueno, los pobres y marginados tienen necesidad y derecho de que se les anuncie el Evangelio. Y en este sentido, el Papa Francisco opina en Evangelii Gaudium en el 200 que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en atención religiosa, privilegiada y prioritaria. ¿Qué nos dicen? Fijaros que esto lleva traca. En la encuesta dicen, si usted lo ha pedido, le han hablado de Dios, Jesús o la Iglesia, se lo preguntamos a los usuarios de Cáritas. Un 40% dice sí. Yo he pedido que me hablen de Dios y me han hablado. Un 41% no se ha planteado ese hecho. No he dicho nada, estamos ya en el 81%. Y un 19%, casi un 20%, sí que lo han demandado y no han obtenido respuesta. Un 20%. Un 1% sería grave. Un 20% es muy grave. Tenían derecho al anuncio de Jesucristo y no se lo hemos dado. Y no se lo hemos dado. Bueno, vamos a seguir. Algunas indicaciones para realizar, acabo ya, el anuncio explícito de Jesucristo. Bueno, la proclamación, esto lo dice Juan Carlos Carvajal, que es un especialista en catequética en San Dámaso, en Madrid, dice, la proclamación debe de ser breve, clara, comprensible. Pues nosotros creemos eso, que Dios ha venido aquí, que ha sido hombre y Dios ha querido compartir lo nuestro, que ha hecho un camino no de cualquier manera, sino dándose. Ese camino mismo es la redención y nos ha abierto el camino para que siguiéndolo a él lleguemos al Padre. El querigma se puede hacer de muchas maneras, pero esto es muy fácil. Le estamos diciendo que Jesucristo es hombre y Dios, nos dice cómo es, cómo ha vivido, la consecuencia que le ha traído de vivir así, cómo ha querido que acabe su vida en solidaridad como todos nosotros y que por medio del Espíritu Santo nos ayuda a seguirlo y eso nos da la felicidad. Por eso tan empeñado Pablo VI en un documento que hizo sobre la felicidad de los cristianos, y este Papa es otro muy preocupado de la felicidad de los cristianos. Ya dice, cuando nos ve con cara vinagre no se cree que estemos muy convencidos, ¿no? Bueno, aunque la proclamación debe tener en cuenta todo el anuncio, puedes notar aspectos, por ejemplo, si hablamos con inmigrantes, pues diremos que Dios acoge, ¿no? Si hablamos con la cárcel, Jesucristo es un liberador. Si hablamos con los jóvenes, que da felicidad. Bueno, el anuncio, San Pablo nos lo enseñó ya, hay que adaptarlo a nuestra época y a nuestros momentos. El anuncio se hace, otro punto importante, desde la encarnación, desde el tocar, desde el convivir. Si no conoces a alguien, si no tienes empatía, si no discutes con él, si no le dices que esto me parece bien, esto me parece mal, hay confianza, pues como en el matrimonio, esto no va, ¿no? ¿Y qué más os diría? La conclusión ya. La conclusión es que nosotros evangelizamos con nuestra acción, que todo el proceso en el cual ponemos en marcha con el pobre, cada etapa es evangelización y por supuesto cuando entra dentro de la comunidad hemos evangelizado, que nosotros por supuesto somos evangelizados por ellos, que el testimonio siempre debe remitir a Jesucristo
y desde luego que cuando nos piden que hablemos de Jesucristo y del Dios de Jesucristo lo debemos hacer. Acabo con una frase muy cortita, dice: en este momento, desde el derecho que tiene el empobrecido a que le anuncien a Jesucristo, desde el deber que tenemos el agente de Cáritas como bautizado a realizarlo, sin proselitismos en mayúsculas, llevándolo a cabo de una manera correcta y adecuada, o sea, con humildad, no sintiéndonos superiores, entonces sí que hay que proclamar claramente y sin miedo a Jesucristo. No podemos ni debemos olvidar, compañeros, amigos y hermanos, que el anuncio explícito de Jesucristo también y sobre todo es caridad. Muchas gracias. Muchas gracias Armando por todo lo que nos has explicado. Yo creo que has aterrizado mucho con ejemplos prácticos, con frases concretas. Y lo que no habíamos dicho, ni yo tampoco en el enlace que les había mandado, es que te podían, bueno, pues que tienen un icono abajo, ¿no?, de preguntas y respuestas, pues que ahí a partir de ahora pues nos pongan las preguntas que te quieran hacer. Y bueno, yo voy a ir introduciendo un poco alguna, pero espero que con tantos seguidores que tenemos conectados, pues que se animen a aprovechar el momento y decir Fácil también... que tengo que aprobar el examen, ¿eh? O sea, fácil la pregunta. Sí, que nos haga... Las mías son muy fáciles. Yo como justamente llevo el tema de voluntariado, ¿no?, voluntariado y formación, pues comentarte que sí que sacamos el año anterior, el 2019, un porcentaje alto de personas ayudadas por Cáritas que querían ser voluntarias, ¿no? La cuarta parte de las personas habían sido ayudadas por Cáritas o estaban siendo ayudadas por Cáritas y querían hacer ese servicio también, ¿no? O sea, es algo que realmente yo que sí que escucho, ¿no?, este testimonio de muchas personas, pues lo quiero también trasladar, ¿no?, a agentes de Cáritas. El decir es que la manera en que hacéis las cosas, ¿no?, cómo sí que está ese testimonio de Dios en las cosas que hacemos. Pero bueno, cosas preocupantes que has nombrado pues también, ¿no? Bueno, ¿qué más te iba a comentar? A ver. Bueno, también deciros que estamos grabando la sesión, que esto se pondrá en la web, que cualquier material que... Bueno, pues también lo podemos colgar en la web y, por supuesto, pues como has dicho, ¿no?, todo lo que quedará a disposición. Que no te dejo hablar. No, estás hablando muy bien, ya he hablado mucho. Ahora mejor Has hablado mucho. Muy bien. Bueno, pues a ver si se nos animan con las preguntas y bueno, pues eso, yo creo que las ideas han sido muy prácticas, ¿no? Las ayudas que da Cáritas pues son ayudas de la Iglesia. Ya tenemos la primera pregunta. Qué bien. Bueno, lo primero, te felicitan, ¿vale? Julián dice: gracias por tu exposición, me ha encantado, pero he notado faltar alguna referencia a la dimensión política de nuestra fe. ¿Qué puedes es que yo decir? noto falta de tiempo. Si me dais 3 horas más, encantado. Claro que sí, ¿no? En el libro voy a aparecer el umbral que lo vendo, ¿no? Aparece, claro que sí, o sea, claro que la dimensión social alcanza la caridad política que decimos nosotros y sobre todo dentro del magisterio del Papa Francisco, sabéis que es una constante de él hablar de la actuación o actuar sobre las estructuras, ¿no? Sobre lo estructural, ¿no? No sobre lo asistencial y motivacional, sino sobre lo estructural. Indudablemente, si actuamos sobre lo estructural, estamos haciendo la caridad y estamos evangelizando, ¿no? Quizá deberíamos de aprender a transmitir el evangelio, no hacer lo que lo hacemos incluso más significativamente y más intensamente desde actuar sobre las estructuras de pecado y las estructuras sociales injustas, sino que deberíamos de saber transmitirlo.
quizá desde la denuncia profética, muy unida al anuncio profético para que no pasemos por unos protestones que no colaboramos de la solución, y desde luego darle esa dimensión también de, bueno, de que lo hemos hecho. Voy a poner 2 ejemplos. Recuerdo cuando yo fui director de Cáritas que intentamos erradicar el chabolismo, y luego tuve una cura de humildad total porque me vi que la erradicaba y bueno, mejoramos muchas cosas, hicimos un programa con la comunidad autónoma, con el ayuntamiento, escolarizamos niños, eso era competencia de la comunidad autónoma, tal. Hicimos un plan verdaderamente de reubicación en viviendas progresivo de las personas. Bueno, nos creímos casi Dios haciéndolo, pero Dios nos puso en nuestro lugar y no porque no pudiéramos, sino porque nos dimos cuenta, como ahora nos ha hecho la pandemia, de nuestra fragilidad y nuestra debilidad, ¿no? Es verdad que cuando hacemos acciones en caridad política, al ser en red, debería a veces significarse, o por lo menos, no digo que se note a veces que trabaja la Iglesia. Es muy triste que cuando analizas políticamente a veces la transición política y todo lo que han hecho los cristianos como, bueno, los cristianos de mediación o presencia, ¿no? De mediación, está bien empujando hacia el reino, pero a la vez deberíamos de sentirnos primeros, a ver cómo lo digo, plenos, no voy a decir orgullosos, plenos de esa labor y saber el resto de los que trabajamos en red, que ahí está Cristo actuando y ahí estamos nosotros poniendo el codo. No como unos comparsas, sino como alguien que no tampoco como los más importantes, sino como alguien siente eso como muy suyo, muy de los cristianos y tan importante como todas las acciones que haga la propia parroquia. Y eso quizá nos ha costado saber transmitirlo, o sea, en la posición política, sin tener que estar adscritos a ningún partido político, estar adscritos al partido de Cristo. Voy a decirlo así un poco, ojalá tuviéramos mucho rato para hablar, ¿no? Otra cosa que no ha reconocido la gente y no ha sabido, que muchos políticos de la transición y posteriores nacieron en el seno de la Iglesia Católica y han llevado una acción política muy marcada por el Evangelio. No digo que tengamos que poner, como antes he dicho, estandartes y grandes carteles de esto, pero también me parece que eso se ha obviado y se ha ocultado muchísimo, a veces intencionadamente y en estos tiempos mucho, en estos tiempos que a la transición se le están dando palos, y otras veces pues porque nosotros no hemos puesto ese acento que quizá de cara a la evangelización es importante. Estoy de acuerdo en que lo que dé tu mano derecha que no lo vea a la izquierda o viceversa, pero estemos de acuerdo también que no se ha hecho la lumbrera para esconderla debajo de la mesa, sino para ponerla siempre que salud lleve a Jesucristo. Muy bien. Están animándose las preguntas, Armando. Lo sabía. Qué pena no estar con vosotros allí, ¿eh? Qué pena. Pues sí. Mira, Desamparados Ayuso nos dice, a ver por qué se me amontonan y no me deja ver lo que estaba leyendo. Gracias por tu exposición. Me ha parecido escuchar a San Vicente de Paúl en su doctrina y enseñanzas sobre el servicio de los pobres y agradecerte tu esfuerzo por recalcar que Cáritas es Iglesia, es decir, ser creyente en Cristo nos lleva a trabajar en Cáritas. Claro. También importante resaltar que debemos reflejar nuestro símbolo, Cristo crucificado. Tenemos también a Manolo Romaní que nos dice, Cristo es quien evangeliza y la preferencia de Jesús son los pobres, son los primeros para Cristo. De esta forma nos evangelizan. Otra persona nos dice, gracias por la charla, muy interesante. ¿Cuál es el papel de Cáritas en la relación con las empresas y donantes? ¿Nos podría dar algún ejemplo de acción para Navidad, Semana Santa u otro momento? A ver, a mí lo que siempre nos ha preocupado con los donantes, y os pongo un ejemplo además mío, o sea, es que nunca pueda silenciar el Evangelio. Yo no sé si puedo decir que hagamos empresas con corazón, que por ahí funcionan, que hablemos de la responsabilidad social corporativa,
bien, seguro que en cada espacio, cada tierra encuentra una manera de... Necesitamos pasta, o sea que cuando estamos en los grupos directivos sufrimos con eso también. Pero a mí me preocupaba tener pasta, pero que si la conseguía no cerrara la boca al Evangelio. Por tanto, es verdad que cuando Cáritas se pone esos tantos % de límite para que la administración o las empresas privadas nos subvencionen y que en un momento dado, por miedo a perder esa subvención y porque también esa subvención a lo mejor ha puesto puestos de trabajo e iniciativas que si las quita nos quedamos sin ella y nos da miedo y entonces nos vemos lanzados a no perder eso y a callar el Evangelio, yo ahí estaría la clave, Mirar, Cáritas en Zaragoza, en otros sitios y en Aragón tenía un límite bajo de aceptar subvenciones de la administración para poder ser libre. Y yo he pertenecido a la Fundación Federico Zanán, me ha sorprendido San Vicente de Paúl. Federico Zanán en Zaragoza nació en las conferencias de San Vicente de Paúl. Es otro tipo de organización, con gente magnífica, buenos cristianos, pero con una dependencia de la administración grande, con muy buenas residencias y con una labor extraordinaria. Ahora bien, cuando hay que denunciar algo en Zaragoza, denuncia Cáritas. Federico Zanán no puede. Si denunciara ahí ahora mismo que depende más del 80% de su actividad, de los convenios y de los contratos con la administración, si tuviera más del 80%, si lo denunciara y le cerraran el grifo, se cargaban a Zanán. Bueno, como todos hacemos comunión y comunidad, también juega su rol Federico Zanán con grandes servicios, y nosotros podemos de alguna manera poner esa voz de denuncia profética, ¿no? Pero si las dos organizaciones nos pasáramos al otro modelo, o al modelo Federico Zanán, con todo mi respeto, y yo he sido 10 años patrono de esa fundación, estaríamos callados. Muy bien. ¿Seguimos, Armando? Sí, encantado. Mira, otra persona, porque a veces no aparece bien el nombre, me ha gustado mucho la claridad con la que has expuesto cómo se ha de hacer la transmisión del Evangelio, desde la humildad y el espíritu de servicio, sabiendo elegir el modo y el momento, pero también desde el convencimiento de que lo transmitimos, de que lo que transmitimos es transformador y trascendente. Clarísimo. Yo no sé si acierto mucho en las cosas o poco, o qué, ¿no? Pero hay una cosa que siempre me dicen: Armando, ¿te lo crees? Y si hablo de emergencias, que es mi otra gran vocación, yo soy médico de emergencias, pues como el 061 allí, o no sé cómo se llamará, ¿no? O SAMU, urgencias o tal, servicio médico de urgencias, me lo creo. Y otra cosa que digo, lo puedes exponer muy bien y decir muy bien. Eso tampoco quiere decir que seas el mejor cristiano. Quiere decir que tienes el carisma, a lo mejor, de poder transmitir. Pero puede haber uno muy calladico al otro lado calladico para hacer de Aragón aquí un poco de tierra, muy calladico al otro lado del ordenador y ser un gran cristiano. Y no dar a lo mejor una buena charla y saber muy bien transmitir a Cristo, Por tanto, otra cosa importante en la iglesia, cuando yo lo digo sin ningún pudor, y soy chico de barrio, he nacido en un barrio, sentirnos hermanos, y la relación de hermanos la entendemos todos, No cabe relaciones de superioridad e inferioridad, y si además en este tipo de transmisión de mensaje la ejercitáramos de alguna manera, pues no me creo que pudiéramos ir a la cárcel o a los proyectos que vamos, porque iríamos pues mal, ¿no? Mal, así de claro. Muy bien. Mira, Manolo Romaní nos dice: esto lo escuchaba cuando era pequeño, pero ahora no lo oigo tanto. ¿Ha cambiado actualmente? ¿El que escuchaba esto? Sí, porque yo creo que hemos vivido los cristianos en el proceso de secularización, hemos vivido un empequeñecimiento. Es horroroso. Es que no es que tengamos que ser machulos ni tal, porque, hombre, es que llevar el tesoro de Cristo, aunque seamos unas vasijas un poco lamentables, el tesoro es bueno. Entonces, es verdad, hemos perdido, no sé, estamos a veces apocados, una vergüenza, cuando resulta que defendemos valores absolutamente importantísimos como la vida, el respeto,
resulta que hacemos caridad no con nosotros, sino con todo el mundo, y resulta que tenemos que ir avergonzados. Yo lo siento, antes lo he dicho, hay gente que va con la Biblia o que va con un paquete, el signo de Cáritas y tal en el tranvía y lo esconde y lo pone así pegado al pecho para que no se le vea. Hombre, yo no lo llevo como el evangelario así arriba, ¿no? Pero hombre, de una manera normal, la secularización nos ha empequeñecido, ¿eh? Y la poca formación de los cristianos y saber dar razón de nuestra esperanza, primera carta de Pedro 3, 15, 16, ¿sabéis qué ha ocurrido? Que entonces no hemos sabido responder a las cuestiones. Mira, si no nos formamos, resulta que pasa como el traje de comunión, que no nos cabe en el cuerpo. Y claro, antes la religión cuando comulgábamos estaba así, la sociedad así, y ahora es de otra manera. No nos ponemos al día, a veces no nos formamos, a veces nos da miedo responder a nuestro cuñado en la comida de Navidad cuando dice una barbaridad y nosotros tenemos razones más que suficientes y más humanizadoras y nos callamos. Esto no puede ser. Esto no puede ser, pero no puede ser por nosotros. Vuelvo al hilo de la charla, por Jesucristo, porque fijaros, Jesucristo nos ha dejado su mensaje a nosotros, seremos muy pobres manos, pero nos lo ha dejado a nosotros. Como nosotros, que es nuestra responsabilidad, no pongamos su mensaje en acto, él no aparece. Es la ley de la encarnación en teología, ¿eh? Armando, te estás quedando sin luz. No te Ay, vemos casi ya. lo pongo. Qué bien, se hizo la luz. Muy bien, gracias. Bueno. Mira, aquí nos dice Loli, que también es catequista y voluntaria de Cáritas, nos dice: gracias por tus palabras, Armando, toda ayuda es poca, me han gustado las recetas que nos has regalado. Y Rosa nos dice: no ayudamos a los demás porque sean creyentes o porque puedan llegar a serlo, claro, sino porque nosotros somos creyentes. Gracias por recordarlo. Esa es la clave. Fijaros que yo sufrí mucho una vez que en una parroquia alguien, esto nos ha pasado a todos, estoy seguro, lo digo porque la iglesia siempre tiene que estar en permanente estado de conversión, se quejaba mucho, siempre estamos ayudando a esas moras. Fijaros qué frase hoy, pero no nos asustemos, a veces oímos estas cosas. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? No, esto no es para latigarnos, es precisamente para saber en qué dirección vamos. Y hace mucho también nuestros cafés comunitarios del grupo de acogida, las asambleas, hay que machacar para que descubramos que nosotros somos capaces de amar porque nos sentimos amados por Jesucristo. Y cuando nosotros nos vemos realmente el interior, sin ser, no sé, pues machacones con nosotros mismos, con la realidad que somos, si entendemos que Jesús nos aguanta así y nos quiere así, pues entonces quizá entendemos que nosotros a los demás los tenemos que querer también como son. Y ya sé que lo que haga yo a lo mejor a Jesús no le gusta y entonces a lo mejor, aunque hagamos el acompañamiento y a otra persona respetemos sus decisiones, también hay que tener un factor de corrección fraterna con esa persona, pero hay que saber cuándo es corrección fraterna y respetamos por dónde quiere ir. Y si no es camino evangélico, pues oye, por ahí por lo menos no en este tramo no te acompaño, y lo que es manejarlo o dirigirlo, y eso no es, ¿no? Entonces, ese discernimiento hay que hacerlo. Es que ser cristiano es dinámico. Estamos todo el día evangelizándonos, estamos todo el día orando, estamos todo el día celebrando, estamos todo el día ayudando. Es que esto no para, ¿eh? No sé si de esto no se jubila uno. No, la verdad que no. Claro. Mira, otro voluntario muy servidor, Ernesto Sanagunja, nos dice: lo que más me está gustando de tu interesantísima charla es que nos estás enseñando y animando a ser algo que creo que hace mucha falta. Ser cristianos valientes como tú. Gracias. Bueno, que yo también me asusto a veces, ¿eh? Hombre, trabajar en bomberos te da, esto es como la legión, te da, imprime carácter, ¿eh? Esto es como el bautismo, ¿eh? Trabajar en bomberos, estoy muy orgulloso de eso, soy médico de bomberos, aquí bomberos tiene pues ambulancias medicalizadas, subismóviles, médicos y enfermeros como el 061, ¿no? Hacemos 3.000 urgencias al año. Bueno, pues esto da carácter. Y yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta a veces es que eres valiente cuando tienes argumentos para ponerlos encima de la mesa y te atreves a ponerlos. Si luego cuando hablas generalmente con la gente muchos que no creen, ¿no?
ellos al final, cuando tú, y eso lo habéis vivido todos, cuando les das razones dicen, qué envidia tengo. O sea, al final no te dicen no tienes razón o yo tengo razón, porque él a lo mejor ni le vas a mover un milímetro su visión, y ahora digo por qué, pero te dicen, qué envidia me das, cuánto me gustaría creer. Y eso es importante. Y fijaros, me ha enseñado una cosa la pandemia, y quiero que abráis bien los oídos. Si hay negacionistas de lo que está pasando, si hay gente que dice que montan en los telediarios pues atrezos para que parezca que esto es la gripe, bueno, si alguien dice eso es porque no quiere renunciar a la vida que él quiere vivir. Y si quiere tomar café, no le gusta no tomar café, y si quiere ir de vacaciones no puede estar sin estar de vacaciones, etcétera, etcétera. Esto que me dice a mí en el plano que estamos hablando, que cuando no me interesa ayudar a los demás porque es molesto, cuando no me siento amado y por tanto no tengo que dar el amor, cuando ser cristiano me es molesto, pues como el Evangelio igual que dice que aunque vieran resucitar a un muerto no creerían, pues hombre, hay gente que no está dispuesta a creer. Esto no me deja tranquilo, porque debemos de poner la palabra siempre en acto y hacer la evangelización, pero hace que no me machaque, hace que sepa que el negocio es de él y hace que me dé cuenta que también depende de que la persona a veces no quiera oír el mensaje. Porque nosotros hemos descubierto, claro, que ese encuentro es feliz, pero hemos pasado por la cruz y a veces pasamos por la cruz sabiendo que llegamos a la resurrección. Y esto es así de serio. Armando, yo me quedo hasta aquí porque, bueno, hay gente que te quiere seguir felicitando, pero también tenemos al director que, bueno, nos quedan ya 5 minutitos. Entonces, bueno, Mari te felicita por tu trabajo y coherencia con el Evangelio de Jesús y la ayuda tan grande que haces siendo tan buen comunicador, y se ve que eres una persona con humildad y lleno del Espíritu Santo. Felicidades a ti y a todos los que colaboran contigo. Y felicidades por tener una familia cristiana. Un abrazo desde Castellón. Bueno. Eso nos lo dice Victoria. Bueno, y aquí tengo un párrafo tan largo que yo creo que te lo voy a mandar por correo. Claro. Y vamos a pasar ya al director, ¿vale? Ya seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Armando, pues gracias por tu charla. Gracias por tu testimonio. Yo empezaba diciendo que efectivamente eres un cristiano comprometido, que te has encontrado con Jesucristo, y eso se te nota, y que lo pones de manifiesto. Y ese testimonio creo que es enormemente interesante para todos los que estamos en Cáritas, porque además nos has transmitido una experiencia, que muchas veces se habla de teoría y muchas veces en las propias charlas estas de formación se reducen, que son importantes, a la formación. Digamos, tú lo sabes, eres profesor de teología catequética, ¿para qué te voy a decir? Pero el tema de poner ejemplos, el vivir entre personas de Cáritas como hombre de Cáritas, pues es una experiencia importante. Nos has transmitido una serie de experiencias, de conocimientos, algunos de los que ha preguntado llamado de recetas, ¿no? Yo creo que es simplemente el propio Evangelio hecho vida, y por lo tanto muchas gracias, Armando. Te lo agradecemos todos. En nombre de todos te lo agradezco yo como director, y te doy las gracias. Y que el Señor te ayude y te acompañe siempre. Pues yo a vosotros, ya lo sabes que siempre que me has llamado, porque hay amistad personal, por supuesto que estoy y iré. La lástima ha sido eso, el no contacto, ¿no? Y yo creo que el próximo libro de Eucaristía, que también creo que nos dirá mucho, a veces nos hemos olvidado de la Eucaristía, ¿no? Como motor, alimento y fuerza de todo esto que hacemos, y que de alguna manera nos lleva al fundamento de por qué lo hacemos, pues también será un motivo de encuentro, de reflexión y, cómo no, de vivir ese común amor a Jesucristo, y ya está, ¿no? Pues gracias. Seguro que cuando se acabe todo esto, te volveremos a invitar para poder tomarnos un café contigo y compartir personalmente las preguntas y las respuestas. Gracias. Venga. Armando, haremos al final un cuestionario, lo hemos mandado a todas las personas que se han conectado para que puedan opinar, o sea que todo esto que está saliendo de agradecimiento, pues que también
se puede escribir en el cuestionario que hemos pasado en el correo y que te haremos llegar las conclusiones. Dejaremos unos 10 días para que todas las personas pues, puedan aportar sus comentarios y aportaciones. Sí, decirte, porque se tenía que haber incorporado nuestro delegado, Sergio Mendoza. De hecho, tenía que haberte presentado, pero le ha surgido que tenía que hacer un entierro. Tú sabes que los curas de pueblo, que están ellos solos además, pues ese es un tema prioritario. ¿Qué te voy a decir a ti, que eres un médico de emergencia? Oye, y la última cosa que quería decir es que os cuidéis mucho, ¿eh? Y que es caridad cuidarse mucho y que es caridad vacunarse para que los demás no se contagien, ¿eh? Ya que hablamos de una caridad muy actual, pues desde mi saber médico y de mucha experiencia desde marzo, bueno, aprendida a coscorrones como todos de este mal bicho, ¿no? Vacunaros es caridad con vosotros y vacunaros es caridad con todos. Es una acción cristiana, no lo dudéis en absoluto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta siempre. Gracias.